El ruiseñor y la rosa. Un ruiseñor vivía en el jardín de una casa. Todas las mañanas una ventana se abría y un joven comía su pan mientras miraba la belleza del jardín. Siempre caían migajas de pan en el antepecho de la ventana. El ruiseñor comía las migajas creyendo que el joven las dejaba a propósito para él. Así, creció un gran afecto en el ruiseñor por aquel que se preocupaba en alimentarlo, aunque sea con migajas. Un día, el joven se enamoró. Pero al declararse, su amada impuso una condición para retribuir su amor: que a la mañana siguiente él le llevara la rosa roja más linda. El joven recorrió todas las florerías de la ciudad, pero su búsqueda fue en vano. Ninguna rosa, y mucho menos roja. Triste, desolado, fue a pedir ayuda al jardinero de su casa. El jardinero declaró que podría obsequiarle alguna petunia, violetas, claveles, cualquier flor menos rosas. Estaban fuera de temporada y era imposible conseguirlas en aquella estación. El ruiseñor, habiendo escuchado la conversación, se llenó de pena por la desolación del joven. Tenía que hacer algo para ayudar a su amigo a conseguir la flor. Entonces, el ave buscó al dios de los pájaros, quien le dijo: «Tú puedes conseguir una rosa roja para tu amigo, pero el sacrificio es grande y podría costarte la vida». «No importa», respondió el ave. «¿Qué debo hacer?» «Bien, tendrás que encaramarte en un rosal y allí cantar la noche entera sin parar. El esfuerzo es muy grande y tu pecho puede no aguantar». «Así lo haré», respondió el ave. «Es para la felicidad de un amigo». Cuando oscureció, el ruiseñor se encaramó en medio de un rosal que quedaba enfrente de la ventana del joven. Allí se puso a cantar su canto más alegre, pues precisaba esmerarse en la formación de la flor. Una gran espina comenzó a entrar en el pecho del ruiseñor y cuanto más cantaba, más entraba la espina en su pecho, pero el ruiseñor no paró. Continuó su canto por la felicidad de un amigo. Un canto que simbolizaba gratitud y amistad. Un canto de donación hasta de su propia vida. Por la mañana, al abrir su ventana, el joven se detuvo delante de la más linda rosa roja formada por la sangre del ruiseñor. Ni cuestionó el milagro. Enseguida recogió la rosa. Al ver el cuerpo inerte de la pobre ave, el joven dijo: «¡Qué estúpida ave! Teniendo tantos árboles para cantar, vino a posarse justamente en medio del rosal que tiene espinas. Por lo menos ahora dormiré mejor, sin tener que escuchar su tonto canto». Moraleja: es muy triste, pero desgraciadamente cada uno da lo que tiene en el corazón y cada uno recibe con el corazón que tiene. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Jerusalén ha abierto de nuevo sus puertas a los peregrinos.
por lo que ya es posible visitar de nuevo Tierra Santa. Y es por eso que hoy, a través de la magia de la radio, viajaremos con el Padre José a estos maravillosos lugares donde vivió Cristo. ¿Estás listo para empezar este viaje a la Tierra Santa? ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes allá en México. Buenas noches acá en Israel, concretamente en la magnífica y maravillosa ciudad de Jerusalén, desde donde mandamos muchas bendiciones y saludos a todos ustedes que nos escuchan. Que por cierto, quiero recordarles que nosotros ya pusimos ahí en el muro de las oraciones, del muro de los lamentos, las oraciones que nos hicieron llegar antes de que este grupo partiera para estas tierras. En todos los lugares hemos tenido en cuenta sus peticiones y estamos seguros que Dios va a responderles con su generosidad a esta petición que juntos están haciendo, que juntos estamos haciendo. Y a través de la magia de la radio, Fórmula 1470 permite que nosotros estemos platicando con ustedes sobre esta peregrinación y por supuesto que ustedes vengan también aquí con nosotros. Saludos de todo el equipo de peregrinos para sus familiares, están felices de la vida, dicen que ya no se quieren regresar, pero la promesa de nuestro grupo es que iban a regresar en forma y en tiempo. Ya estamos nosotros bastante avanzados en esta peregrinación, ya hemos recorrido la zona de Tel Aviv, ya nos hemos movido por Cesarea Marítima, el Monte Carmelo, ya visitamos todos los lugares en torno al lago de Galilea, ya visitamos el Monte Tabor y llegamos a esta maravillosa ciudad de Jerusalén, capital de las tres principales religiones. Capital del judaísmo, porque aquí está el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y el lugar que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Aquí está también el lugar capital de los católicos, porque en este lugar murió y resucitó Jesucristo y aquí fundó su iglesia. Y aunque la iglesia tiene ahora su capital en Roma, porque estas zonas fueron destruidas durante cientos y miles de años y no se podía tener la paz, de todas maneras, esta ciudad sigue siendo de muchísima importancia para los católicos, los cristianos. Y también esta ciudad es capital para los musulmanes, porque recuerden que es una de las principales ciudades del mundo islámico. La primera es la Meca, la segunda es Jerusalén y la tercera es Medina. Son las principales ciudades del Islam. ¿Y por qué Jerusalén? Pues porque en este lugar, de acuerdo a la tradición, Mahoma subió hasta el encuentro con Dios en una noche y regresó después con su caballo maravilloso que le hizo tener esta travesía. Pero antes quiero agradecer a mi equipo de producción allá en México, a nuestro productor Sergio Enríquez Morín y por supuesto a Luis Gerardo Tobón y a Roberto Carlos Godoy, que están en los controles y quienes nos están apoyando desde la cabina de Radio Fórmula para que esta transmisión llegue hasta ustedes sin ningún problema, y quien está también muy al pendiente de todo el grupo, bueno, es esta pareja de David y Olimpia, a quien saludo en este momento. Olimpia, ¿cómo estás? Buenas noches. Padre José, buenas noches. David, buenas noches. Buenas noches, Padre José. Amigos del auditorio en México, muy buenas tardes. Erev Tov, como se dice en hebreo. Muchísimas gracias a ustedes y a amigos. Hoy les vamos a platicar de esta experiencia maravillosa que tuvimos el día de ayer, porque Jerusalén está muy cerca de una población, estamos hablando de unos 10 kilómetros para hablar de términos redondos entre Jerusalén, la gran capital, y otra pequeña ciudad que se encuentran en la zona de Judea, y por lo cual a la gente de Jerusalén y de esta otra pequeña ciudad les llaman judíos. Y precisamente en esta pequeña ciudad es donde el Hijo de Dios,
surgió del vientre de María para comenzar su existencia terrena. ¿A qué lugar me refiero? A Belén. Pero nosotros vamos a un breve corte y regresamos enseguida para platicarles de la experiencia del día de ayer. No le cambien. Jerusalén de oro es, eres de cobre y luz sin fin. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. Jerusalén de oro es, eres de cobre y luz sin fin. Como parte de la recuperación de las actividades de la parroquia de los santos Cosme y Damián, el Padre José de Jesús volverá a impartir el curso gratuito de tanatología para quienes han sufrido alguna pérdida, fallecimiento de un ser querido, rompimiento amoroso, infidelidad, pérdida de empleo, aparición de una enfermedad importante y otras más. El curso tendrá 8 sesiones dominicales del 12 de junio al 31 de julio de 4 a 5:30 de la tarde. No es necesario inscribirse, es suficiente llegar con anticipación. Curso presencial de tanatología con el Padre José en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el sábado mariano aquí en Tu Camino. והכל בו זהב, אתה יושב מול הים, ונשזף ומתחמם בקרני הזהב ומלטף טלטלים של זהב. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial desde la Tierra Santa, la tierra de Israel. Y yo quiero preguntarle a usted, amigo, amiga que nos escucha, ¿ha tenido la experiencia de subir alguna vez a alguna montaña, sea caminando o sea en algún vehículo? Si no ha tenido esta experiencia, yo le diré que el subir una montaña siempre implica un esfuerzo, pero el resultado de estar en la parte superior es un premio maravilloso porque no se ven las cosas de la misma manera. El estar en lo alto implica ver las cosas con una mayor lejanía y ver el panorama en una forma completa. Cierto, subir una montaña es difícil, pero el resultado es maravilloso y por eso en la Sagrada Escritura siempre se habla de montañas cuando Dios se encuentra con el hombre, o mejor dicho, cuando el hombre se encuentra con Dios. Para que Dios se encontrara con Moisés, Moisés tuvo que subir a la montaña. Para que Dios le hablara al profeta Elías, Elías tuvo que subir a la montaña. Para que Dios recibiera el sacrificio que iba a ofrecerle a Abraham de su hijo Isaac, Abraham tuvo que subir a la montaña. Para que Cristo se transfigurara, tuvo que subir a una montaña. Y por esta razón, las montañas pueden ser el lugar donde el hombre se pone en una actitud especial para encontrarse con Dios en oración, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de sufrimiento, de tristeza, de peligro. Y precisamente el día de hoy lo comenzamos con la visita a una montaña que es muy impactante para nosotros porque pues ahí se dice que Cristo no solamente tiene tristeza, sino también Cristo llora. Y me refiero a que tiene tristeza porque desde una parte desde esta montaña, Él un día está contemplando el templo.
Porque como le he dicho, desde las montañas se ven maravillosas las vistas, pues venir a esta montaña es tener exactamente enfrente la montaña donde estaba el templo y Cristo, viendo aquella majestuosidad del templo, sus paredes, sus puertas doradas, sus patios donde la gente se reunía, la gran torreta en piedra donde se hacían los sacrificios, en fin, llora y dice: llegará a Jerusalén un día que no quedará de ti piedra sobre piedra, vendrán y te destruirán. Uno de los momentos tristes de la vida de Jesucristo, donde se habla de lágrimas, pero vendrían otras lágrimas combinadas casi con sangre en otro momento. ¿Y a qué montaña me refiero? ¿Cómo comenzamos la mañana el día de ayer, David? Esta montaña, Padre, a la que usted se refiere y con la cual iniciamos la visita, nuestra peregrinación el día de ayer, es el Monte de los Olivos. Qué nombre, ¿no? ¿Qué significado? ¿Qué cosas vienen a nuestra mente cuando escuchamos el Monte de los Olivos? Saliendo del hotel, después de haber desayunado, pues creo que muy bien, abundantemente, con mucha variedad, después de haberse tomado un jugo, un cafecito, nos abordamos todos el autobús con nuestro guía, con el Padre José, nuestro guía espiritual, con todos los amigos que nos acompañan, Olimpia y su servidor, y nos dirigimos hacia el Monte de los Olivos. En el autobús tenemos que ascender por un barrio árabe hasta llegar a la cima de este maravilloso monte, donde también hay un estacionamiento debidamente acondicionado para todos los peregrinos que visitan este lugar. Descendemos, caminamos por unos pasillos, bajamos unas escalerillas y nos detenemos en un mirador para tener una vista majestuosa de toda, absolutamente toda la ciudad vieja. Lo mismo que vimos en la maqueta, ahora lo tenemos de frente, en vivo. Podemos ver la explanada del templo, la cúpula dorada. Desde ese lugar se alcanza a observar las cúpulas del Santo Sepulcro, el Monte Sión, la Abadía de la Dormición, de lo cual ya hablaremos más adelante, pero es una vista majestuosa, Padre. Así es, y bueno, más allá de la vista, el lugar como tal. ¿Se imagina usted la ciudad de Jerusalén amurallada totalmente? Y enfrente de ella, pues necesitamos que existan los elementos necesarios para que la gente viva. ¿Me refiero a qué? Pues en las cercanías estarán los animalitos que la gente come, en las cercanías estarán algunos campos o por lo menos comerciantes que traigan desde un lugar no muy lejano la cebada, el trigo, la fruta, pero sobre todo un elemento muy importante sin el cual la gente no podía vivir, y me refiero al aceite. El aceite, en primer lugar, era de suma importancia porque en el templo tenía que estar siempre una lámpara encendida, al igual que en muchas iglesias católicas durante un tiempo junto al Santísimo Sacramento tenía que haber una lámpara de aceite de olivo encendida a las 24 horas, que significa la fidelidad del creyente, esa llama que no se apaga, la fe que no se debe de apagar nunca. También en el templo de Jerusalén no podía faltar este aceite purísimo para las lámparas. Pero este aceite también servía para cocinar el pan. El pan que se amasa, el pan judío, el pan árabe, necesita forzosamente de esta mezcla de aceite. Pero el aceite también era importante para que se conservaran algunas cosas, ya que no tenían refrigeración. Entonces el pescado en aceite de oliva, o bien algunos vegetales en aceite de oliva, las propias aceitunas en salmuera o en aceite de oliva eran importantes, y sabemos que el aceite también era muy importante para que las mujeres estuvieran bellas, ya que no había cremas en aquel tiempo, el aceite era importante, pero también los enfermitos, ya que la mayoría de los elementos que se sacaban de la vegetación o de algunos minerales y creaban los medicamentos, los ungüentos, pues tenía que ver con el aceite de oliva. Y finalmente este aceite que tenían que ponerse los sacerdotes el día de su consagración o los profetas para con aceite perfumado poder llevar el mensaje de Dios. Recordamos que la Biblia habla mucho del aceite, y entonces tan importante es el aceite que enfrente de Jerusalén estaba el huerto ¿de qué? Pues de lo que va a dar origen al aceite. El olivo no solamente da aceitunas, las aceitunas prensadas en frío dan el aceite de mejor calidad, el aceite virgen, y de ahí se derivarán muchas otras cosas más.
Y enfrente de Jerusalén, en este monte, había un huerto también. Un huerto de una persona llamada Getsemaní o alguna familia, que es donde Cristo seguramente conocía a alguien, y cada vez que venía a Roma se iba a ese lugar a hacer oración. Y este monte era lo primero que veía Jesucristo cuando llegaba a Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, pasaba por Betania a visitar a sus amigos Lázaro, Marta y María, y después tomaba el camino de Betfagé, y precisamente ese fue el camino que tomó para llegar al Monte de los Olivos. Y cuando empezó a bajar el Monte de los Olivos, la gente lo vio en aquella última entrada a Jerusalén, cortó ramas de olivo y empezó a gritar: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Así que este es el lugar por donde Cristo entra a Jerusalén, que es el lugar donde Cristo va a hacer oración en los momentos de soledad, y también es el lugar donde va a hacer oración pocos momentos antes de que lo aprendan. Pero en ese monte hay otras cosas muy interesantes, David. Sí, sin duda, padre. Después de que el guía nos explicó todo acerca de este Monte de los Olivos, las vistas, lo que tenemos enfrente y todo lo que significa ese Monte de los Olivos, emprendemos el camino hacia abajo. Vamos a empezar a descender este monte, y yo me imagino, como decía el padre José, después de pasar por Betania, Jesús llegaba en un burrito el domingo de Ramos y atravesaba ese Monte de los Olivos para entrar a la ciudad santa de Jerusalén, y nosotros haremos el mismo recorrido a pie, pero bajaremos el Monte de los Olivos caminando hasta detenernos hacia la mitad. En este lugar hay una iglesia a la que se le conoce como Dominus Flevit. Dominus Flevit quiere decir el Señor lloró, y es precisamente porque aquí sucedió lo que nos decía el padre José. Aquí Jesucristo en este lugar lloró por Jerusalén, lloró porque Jerusalén sería destruida por no convertirse. En este lugar podemos observar una capilla que tiene una forma, justamente, padre, en forma de lágrima, representando ese momento que Jesucristo pasó en ese lugar. Así es, y nosotros descendemos imaginándonos que es nuestro Domingo de Ramos, que vamos aclamando a Cristo, y en nuestro camino nos encontramos con un cementerio judío, y vemos de repente que las tumbas que están mirando hacia la zona del templo tienen piedritas en la parte superior, y que la gente llega y en lugar de ponerles flores, uno diría que serán tan codos los judíos que no quieren gastar en flores. Pues no, más bien el colocar una piedra tiene otro sentido, ¿no, David? Así es, padre José, es curioso este panorama porque uno ve las lápidas de las tumbas con muchas piedras encima, y esto nos recuerda, el deseo de los judíos de la reconstrucción de Jerusalén. Y este cementerio está justamente situado, construido, enfrente de las puertas doradas de la ciudad amurallada, porque los judíos creen que cuando venga el Mesías, el Salvador al final de los tiempos, las personas que están sepultadas en este lugar serán los primeros en pasar a la vida eterna. Pues vamos a un breve corte y regresamos enseguida para seguir hablando de esta peregrinación. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. Como parte de la recuperación de las actividades de la parroquia de los santos Cosme y Damián, el Padre José de Jesús volverá a impartir el curso gratuito de tanatología para quienes han sufrido alguna pérdida: fallecimiento de un ser querido, rompimiento amoroso, infidelidad, pérdida de empleo, aparición de una enfermedad importante y otras más. El curso tendrá 8 sesiones dominicales del 12 de junio al 31 de julio de 4 a 5:30 de la tarde. No es necesario inscribirse, es suficiente llegar con anticipación. Curso presencial de tanatología con el Padre José en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. Levántate, Israel. Sigamos viajando a través de la magia de la radio a Tierra Santa. Y la verdad te hará libre, porque de Sion viene tu Salvador en el año de júbilo. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde la ciudad santa de Jerusalén. Y ya David les estaba platicando de todo este monte de los olivos, el huerto de los olivos, y este caminar tan maravilloso del monte, de la parte alta, hacia la parte más baja del monte, es decir, vamos bajando como Cristo bajó para poder entrar a la ciudad. Y en este lugar hay varias iglesias, varios templos. Hay que recordarle, amigo, amiga que me escucha, que Jerusalén no solamente tiene iglesias o templos católicos, también hay templos de la iglesia ortodoxa, que tiene el mismo credo que nosotros, pero tienen autoridades distintas, y también son lugares maravillosos y fantásticos que han ido surgiendo en todo Jerusalén y su entorno a lo largo de la historia. Y también hay construcciones de los griegos o de los armenios, y también hay tradiciones que son parecidas o semejantes a las nuestras. Y una de estas tradiciones tiene que ver con la Virgen María y el Monte de los Olivos también. Porque el Monte de los Olivos, como otros lugares de Tierra Santa, también tiene cuevas, tiene espacios que son como grandes cuartos. De hecho, el lugar donde sepultaron a Cristo era como una especie de cueva. Pues ahí también, junto al Monte de los Olivos, o en el Monte de los Olivos, hay grandes espacios o cuevas que servían para sepultura. Y la tradición nos dice que la Virgen María muere, o para que no se entienda mal, deja su existencia terrena y es llevada posteriormente a la presencia de Dios, pero la tradición ortodoxa nos dice que los apóstoles la llevaron a sepultar aquí al Monte de los Olivos, la pusieron en una cueva muy muy grande, hay que bajar muchos escalones para llegar a ese lugar, y cuando llega uno al lugar ve el sepulcro vacío. ¿Por qué? Pues porque la tradición nos dice que cuando uno de los apóstoles regresó para ver el cuerpo de María, este ya había sido llevado al cielo, y en el lugar de la tumba estaba todo totalmente cubierto de flores que habían surgido como un testimonio de que ella fue la madre de Jesucristo. Pues los ortodoxos precisamente en este lugar tienen un santuario maravilloso que nosotros, aunque somos católicos, entramos, vemos, admiramos y nos permite a veces conocer un poco la liturgia ortodoxa. Y junto a este lugar también está otra gruta, otra cueva, que se menciona que es el lugar donde estaba Cristo con los apóstoles y donde llega Judas Iscariote y lo traiciona. Pero solamente lo visitamos así, sin platicar mucho de la pasión, porque regresaremos a este lugar en otro momento para hablar precisamente de la pasión de Cristo y visitar la Basílica de la Agonía. Y bueno, en este recorrido tengo que decirle que tuvimos que enfrentar algunos obstáculos, yo ya no tanto, pero la gente que viene de peregrino, de peregrina sí, porque en toda la bajada del Monte de los Olivos aparecen los vendedores de pashminas, los vendedores de rosarios de olivo, los vendedores de gorrita, los vendedores de bolsitas, y ¡ah, caray! Y bueno, para mucha gente es tentación
están ahora sí que como participando de las tentaciones, y en ese lugar, claro, nosotros decimos a la gente siempre tengan mucho cuidado porque junto a los vendedores usted sabe que en cualquier parte no faltará algún vival que dice, ya vi que esa señora lleva un billetito ahí, se le está saliendo y le voy a hacer el favor de que se le salga para que no se esté cargando tanto. Nosotros afortunadamente siempre nos vamos cuidando unos a otros, y si hubiera este tipo de personas que acá les llaman moscas, nosotros decimos, aquí las moscas no hacen nada. Pero después del recorrido, el autobús nos estaba esperando ya abajo, subimos al autobús y vino, yo diría que otra parte fuerte del día, ¿no, David? Híjole, muy fuerte, muy especial de todo el viaje. Yo cada vez digo, es que este lugar es de los que más me gustan, y este lugar es de los que más me gustan. Bueno, es que todos me gustan en la Tierra Santa. Y sí, después de haber superado a las moscas y después de haber realizado una maravillosa visita del Monte de los Olivos, bueno, subimos nuevamente al autobús para avanzar, como usted decía, padre, unos 10 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y visitar el lugar en donde nació Cristo. Sí, usted sabe bien que este lugar es Belén. A este lugar tenemos que recorrer 10 kilómetros con nuestro autobús, pero tenemos que dejar a nuestro guía judío. Usted sabe, o le recordamos, que Belén es un territorio palestino que está amurallado. Por lo tanto, los judíos no tienen acceso a este lugar, y si llegan a entrar, lo hacen bajo su propia responsabilidad y pierden sus derechos y garantías de protección. Por lo tanto, nuestro guía judío lo hemos despedido y hemos continuado con nuestro chofer musulmán. Él sí puede entrar sin ningún problema y nos conduce hasta el punto de revisión para pasar por este muro. Los guardias que están ahí, militares judíos, hacen algunas preguntas al chofer. Afortunadamente, como tenemos muy buena relación con el pueblo de Israel, pues nunca hay problema para dejar pasar a un autobús mexicano con un grupo de mexicanos. Y después de pasar este punto de revisión, ahora sí, padre, hemos llegado a Belén. Bueno, para la gente que comprenda un poco más, los palestinos y los judíos no son del mismo grupo. Los judíos en su mayoría son personas que creen precisamente que Abraham es su patriarca, creen en la religión judía como tal, y en cambio los palestinos tienen como una diferencia muy importante, sobre todo ser grupos árabes, aunque en estos grupos también hay algunos cristianos. Pero lamentablemente entre la ciudad de Belén y de Jerusalén se ha levantado un muro, así como el muro de Berlín. ¿Para qué? Pues para evitar conflictos, para evitar pequeñas rencillas. Entonces, tanto de un lado como del otro, pues cada quien trata de vivir en paz. Pero siempre pasar a través de un muro implica cierta cuestión de seguridad, y es lo que nosotros tenemos que hacer. No hay gran complicación, como dice David, para nosotros, y sobre todo la única complicación que podemos encontrar es la siguiente: que lamentablemente los palestinos no tienen mucho trabajo, a diferencia de los judíos, no tienen tantas oportunidades, y por esta razón los palestinos dicen, pues hay que traer más gente a que venga a poblar este lugar, y las personas que llevan pues son personas musulmanas o árabes, y entonces a los católicos les van diciendo, pues mira, yo tengo que ayudar a mi compañero, a mi hermano, y a ti no te ayudo. Y entonces los católicos lamentablemente están teniendo que dejar aquella ciudad que durante un tiempo era casi el 90% de la población, y ahora queda quizás un 10% de católicos, que es precisamente a los que vamos a ayudar nosotros, para que sigan viviendo ahí en esta Tierra Santa, para que sigan cuidando los lugares santos. ¿Y de qué manera les ayudamos? Pues vamos a comer en un lugar donde ellos atienden, y vamos a comprar recuerditos donde ellos también atienden para crear fuentes de trabajo. Y nos recibe ahí un guía o una guía. Tenemos ya dos muy conocidos que nos llevan con toda seguridad por toda esta ciudad de Belén. Llegamos a un estacionamiento y ahora sí a caminar a el lugar donde estuvo la gruta del nacimiento. Pero ¿tú llegas y ves una gruta, David?
No, sin duda que no, y solo para que la gente tenga la seguridad, bueno, dejamos a nuestro guía judío, pero como decía el padre, aquí tenemos a nuestro guía palestino, un árabe cristiano, que va a tomar el control del grupo para llevarnos hacia la Basílica de la Natividad. Efectivamente, todos sabemos y hemos escuchado en las lecturas de la Biblia que Jesucristo nació en una gruta, en un pesebre, pero pues cuando llegamos no vemos nada de esto, vemos una construcción grandísima que de hecho tampoco tiene cara de iglesia, padre, hay que decirlo, sino más bien como de una especie de fortaleza. Es una construcción enorme y es una de las iglesias más antiguas que se conservan en pie. Así es, y por eso, para que la gente tenga una ayudita, antes de llegar directamente a la Basílica de la Natividad, ¿a dónde creen que los llevamos? Al campo. ¿Cómo que al campo? Sí, pero al campo de los pastores, porque es el lugar donde el ángel anunció a los pastores que había nacido el niño, y ahí sí podemos entrar a las grutas y ver cómo son las grutas en aquella región. Efectivamente, ahí podemos ver las grutas sin construcciones arriba. Este campo de los pastores está a 1 o 2 kilómetros de Belén, en una ciudad que se llama Bet Sahur, que quiere decir la casa del vigilante, y en este lugar podemos visitar estas grutas, además de una iglesia que conmemora el momento en el que el arcángel Gabriel da el anuncio a los pastores del nacimiento de Jesucristo. Pues vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para platicarle más acerca de esta basílica, que es la más antigua de toda Tierra Santa. No le cambien. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos viajando a Tierra Santa con el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Camino. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios, especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén. ¿Te gustaría ver estos lugares de Tierra Santa de los que nos está hablando el Padre José? Suscríbete a su canal de YouTube y ahí encontrarás los videos de las peregrinaciones a Tierra Santa. Recuerda, busca su canal como Padre José de Jesús Aguilar. Pequeño pueblo de Belén. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de la peregrinación a Tierra Santa. Y David y yo le estábamos platicando acerca de este lugar que se conoce como el Campo de los Pastores. Esto está a las afueras de Belén, y llegando al lugar vemos que toda la zona está conformada por un terreno pedregoso pero con oquedades, es decir, hay una especie de cuevas o grutas que no son pequeñas. Cada una de estas cuevas podía ser el lugar perfecto para que alguien tuviera su casa, su sala, su comedor y su habitación, y a un lado quizás el lugar donde podía guarecer a los animalitos para que estuvieran en resguardo toda la noche. Esto nos permite entonces, así como vimos primero la maqueta de Jerusalén y luego ya fuimos a la Jerusalén real, nos permite imaginarnos cómo estaba Belén en tiempos de Cristo, cuando María y José, después de buscar habitación por toda la ciudad, dijeron, pues no hay, entonces vámonos a las orillas, seguramente ahí habrá una gruta, una cueva, y así fue. En una gruta
es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí es interesante hablar de la arqueología, la tradición y la Biblia, porque la Biblia no nos habla del lugar, solamente nos dice que Belén, pero gracias a la arqueología y la tradición sabemos que fue en esa gruta donde años después se levantó una basílica. Imagínense abajo la gruta, qué bonito, y arriba la basílica para que ahí se pudiera celebrar la misa. Así que después de visitar este campo de los pastores, nos dirigimos ahora sí, Olimpia, hacia esta basílica que de repente uno dice, como comentaba David, pues no parece iglesia, ¿verdad? No, padre, claro que no parece iglesia. Vamos directamente a la Basílica de la Natividad y visitamos la Gruta del Nacimiento de Jesús. En este lugar, en esta gruta, hay una experiencia maravillosa porque es una iglesia, en primer lugar, le decía, la más antigua de todo el mundo de Tierra Santa, porque los musulmanes cuando llegaron e invadieron toda Tierra Santa iban destruyendo todos los edificios, construcciones, imágenes católicas para levantar sus mezquitas. Y cuando llegaron a Belén, ¿por qué no destruyeron la iglesia? Porque al frente había una imagen de los Reyes Magos, y los Reyes Magos estaban con los atuendos de Oriente, y entonces los musulmanes dijeron, parece que este templo es de los nuestros, y por eso no lo destruyeron. Pero imagínense, entra uno a esta iglesia, no por una puerta majestuosa, sino por una puertita donde hay que agacharse. Aunque sea usted Armando Manzanero, tiene que agacharse porque es una puerta muy pequeñita, es la puerta de la humildad. Oiga, padre, ¿y así la hicieron? No, la iglesia tenía sus puertas grandes, sus pórticos grandes, pero durante un tiempo, lamentablemente, la utilizaron para entrar con todo y caballo, y pues esto era profanar el lugar. Entonces, para que la gente se bajara del caballo, dijeron, vamos a hacer la puerta más chiquitita, y ahora solamente se entra por una puerta muy chiquita o por una puerta lateral que conecta con el convento de los franciscanos. Y llega uno al lugar, se queda admirado, está con una decoración de tipo ortodoxo, y hace uno una filita por el lado derecho, y con mucha paciencia, llega uno a una escalinata de mármol, y empieza a bajar uno, ¿y qué encuentra ahí, David? Empezamos a bajar por esta escalinata que atraviesa una pequeña puerta que tiene algunas cortinas de terciopelo decoradas con hilos dorados, todo muy bonito en un ambiente muy oriental, y bajamos hasta que descendemos a una especie de capilla muy pequeñita, y al frente de esa capilla, más o menos en donde se ubicaría el altar principal, se encuentra una estrella, un pequeño hueco que conmemora el lugar en donde nació nuestro Señor Jesucristo. En este lugar está colocada una estrella de plata con una inscripción que dice: en este lugar el Verbo de Dios se hizo carne. Y aquí todos los peregrinos, de una manera muy respetuosa, nos hincamos, podemos tocarla e incluso besar esta estrella, recordando el lugar en el que Jesucristo nació. Como dice David, hemos llegado a la cueva, a una cueva que tendrá, pues, ¿qué será? De unos 5 metros más o menos de largo, por unos 4 de ancho. Y bueno, como la gente quería celebrar la misa en este lugar sagrado, pues se construyó un altar muy pequeñitito, pero muy pequeñito, como una mesa muy pequeñita, sobre el lugar más sagrado, y como dice David, en la parte baja de este altar está estrella. La cueva en algún momento se incendió, entonces para proteger el lugar se le han colocado como unas láminas de metal para forrarla, y por supuesto está llena de una gran cantidad de veladoras de aceite que cuelgan del techo para indicar que es un lugar sagrado. A veces hay que hacer mucho tiempo, 3, 4, 5, hasta 6 horas de espera para entrar al lugar, pero afortunadamente nosotros llegamos con la guía adecuada y también con el tiempo adecuado para que no sea muy larga la espera. Pero alguien dirá, oiga padre, ¿y cómo celebran la misa si es un lugar tan chiquitito? Bueno, ahí no celebramos la misa, ahí estamos en el lugar, cada quien hace un momento de oración, pero al lado de esta basílica hay una iglesia que construyeron los franciscanos, muy cómoda con sus bancas, o bien algunas capillas más pequeñitas también,
donde por cierto San Jerónimo tradujo la Biblia y se fue a vivir a una cueva cerquita a la Cueva del Nacimiento, y ahí tradujo la Biblia al latín, que era el idioma que toda la gente entendía. Pues nosotros ahí celebramos la misa, besamos la imagen del niño de Belén, y pues ahí celebramos nuestra Navidad. Hemos llegado a Belén, comemos en Belén una comida muy sabrosa antes de visitar el lugar, y además la gente se viste de forma particular ahí, ¿no, David? Sí, se visten como beduinos y la gente se toma muchas fotos. También hay la oportunidad de comprar algunas pashminas originales de Belén. Entonces hay la oportunidad de hacer muchas cosas en este lugar que hay que recordar que ahora con la celebración de la Santa Misa nosotros recordamos que el sacerdote consagra el pan y el vino, y nosotros creemos que el pan es el cuerpo de Jesucristo. Y lo quiero trasladar a nuestra visita a Belén, porque Belén en hebreo se dice Betlehem, y Betlehem quiere decir la casa del pan. Es decir, al final el lugar Belén en donde nació Jesucristo fue la casa del pan, fue la casa de Jesús. Bueno, y además de que las mujeres, especialmente en este lugar donde comemos, que nos tratan muy bien y nos sirven pasta o nos sirven albóndigas de cordero o muchas otras cosas más, también tienen a la venta y prestan estos vestuarios de mujeres. Las mujeres se pueden poner varias túnicas, varias pashminas, los hombres también, una especie de tocado en la cabeza para las fotografías, y después viene ya la visita. Pero hay otra cueva que en los últimos viajes que hemos hecho nos han pedido que visitemos, porque ya le digo, toda Belén está llena de cuevas por abajo. Entonces, pegadita a la cueva donde nació Jesucristo, hay otra, que de hecho se comunican por abajo, nada más que ahora es complicado hacerlo, y hay que salir de la basílica, caminar un poco y entrar por la parte de atrás a una gruta que nos llama la atención porque está totalmente blanca. Toda la piedra que rodea esta cueva está blanquísima, blanquísima, blanquísima. Y a esta cueva, ¿cómo le llaman, Olimpia? La Gruta de la Leche, padre. Y bueno, le llaman así porque la tradición dice que en ese lugar la Virgen amamantó al niño y cayó una gota de leche, y por eso se convirtió en este color. Y dice la tradición que quien come tierrita de este lugar y no puede tener un hijo, queda embarazada. Pero a nosotros el tiempo nos ha ganado y estamos a punto de despedirnos. Gracias, Olimpia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, padre. Gracias, David. Gracias, que tengan buena noche acá en Israel y buena tarde en México. Bendiciones para todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase En tu camino, un programa para encontrar la meta.